Buenos días, pues ya estamos aquí, no hay hora que no se cumpla, ya se llegó la fecha, estamos ya transmitiendo hoy jueves 21 de mayo del 2020 y pues muy contentos transmitiendo aquí en vivo desde casita, buscando. Ya saben que esto no es un programa ni de cartelera, ni de revista, ni de entretenimiento. Estamos buscando llegar a todos ustedes con información pertinente, con información oportuna que nos permita normar criterios. Y bueno, pues ya está con nosotros la doctora Yolosóchil. Déjenme recibirla por aquí. Déjenme recibirla por aquí. Ya está lista, ya está por aquí lista con nosotros la doctora. Déjenme poner las dos pantallas, espero ya se empiece a ver bien. Y bueno, pues es para mí un verdadero gusto y un honor tener a la doctora Bustamante Díez, quien es la secretaria de Educación Pública del Estado de Guanajuato, un gran ser humano, una gran amiga, una gran aliada de la educación. Yolosóchil, bienvenida, muchísimas gracias a este espacio. Les digo a las personas que nos hacen favor de seguir que esto no pretende ser ni un noticiario, ni un programa de revista. Aprovechando estos tiempos de encierro y de pandemia, pues buscamos que las personas, que la gente reciba información cierta, fidedigna, porque hay una cantidad de basura en las redes sociales que más desinforman que informan. Así es que bienvenida, Yolo. Qué gusto tenerte aquí, secretaria. Muchas gracias, Jorge. Un placer estar contigo compartiendo este espacio. Bueno, pues vamos a entrar al tema porque hay muchísimas preguntas. Anuncié que ibas a estar aquí y nos hicieron favor de enviar muchas preguntas el auditorio, las personas que nos siguen en redes sociales. Pero yo quisiera, si me permites, dividir esta charla de 30 minutos en tres partes. Tú sabes, cuando uno es funcionario, la ciudadanía en general piensa o se imagina que uno es robot, que no es de carne y hueso, que es un monigote, una monigota puesta ahí, que debe de dar soluciones a todo con varita mágica y que debe de solucionar todo, o es su culpa, o es el mago o la maga en resolver las cosas. Pero a mí me gustaría, en esta primera etapa, Yolo, que nos contaras quién es Yolosóchil Bustamante Díez, quién es Yolosóchil, la niña que un día imaginó, soñó y pensó. ¿Cuándo te imaginaste qué carrera ibas a estudiar? ¿Qué te llevó al servicio público? Cuéntanos un poquito quién es Yolosóchil para que la gente sepa que pues la secretaria de Educación Pública del Estado de Guanajuato es de carne y hueso, es una madre, es una mujer íntegra, hecha y derecha. Cuéntanos un poquito de Yolosóchil Bustamante Díez. Con mucho gusto. Yo provengo de una familia de clase media. Mi madre fue maestra toda su vida, maestra de primaria, y mi padre fue un constructor formado en la Escuela Técnica de Constructores, antecedente de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Politécnico Nacional. Pero ambos, en la época en que se casaron y tuvieron sus hijos, eran empleados públicos, empleados federales. Vivimos en una familia con ingresos medios. Somos tres hermanos, una hermana mayor que yo y un hermano más chico. Y hicimos una vida, llamémosle entre comillas, no tan normal, porque mi padre se contrató pronto con ferrocarriles y viajaba, trabajaba en la construcción de estaciones de ferrocarril, de tal manera que hasta que yo llegué a la secundaria, él regresó a estar permanentemente en casa. En el tiempo previo, venía los fines de semana, dependiendo de la construcción en la que se encontraba en ese momento. De tal manera que la fortaleza, la disciplina, el orden, los hábitos, pues fueron responsabilidad de mi madre, que al mismo tiempo que nos criaba, atendía su trabajo como maestra y buena parte de su vida cubriendo dos turnos, porque estaba en una primaria regular en la mañana y por las noches daba clases a adultos. Ella se preocupaba mucho porque todo el mundo tuviera la oportunidad de aprender.
Hago siempre escuela pública, desde el jardín de niños. En tercero de secundaria, mis padres toman la decisión de que yo me incorpore al Politécnico, al tercero de prevocacional, porque yo había manifestado interés en estudiar química. ¿Por qué? Confieso que todavía no entiendo por qué, pero yo quería estudiar química. Entro al Politécnico, ahí hago también la vocacional, que entonces se llamaba al equivalente del bachillerato de ahora, y cuando una carrera de química que yo había pensado seguir, química bióloga, ya va a aproximarse el momento en que yo entre, pues resulta que en la escuela reordenan las formaciones y esa carrera junto con otra las desaparecen y aparece la carrera de ingeniero bioquímico. Y era la que más se parecía a lo que yo andaba buscando, así que terminé siendo ingeniero bioquímico. Pero ahí me enamoré de la bioquímica y terminé entonces trabajando en un laboratorio de bioquímica y biofísica. Ahí hice mi tesis profesional y ahí mismo estudié el doctorado que ya se ofrecía en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli y terminé con el grado. Trabajando ahí en el instituto, tuve varios puestos de responsabilidad como jefa del Departamento de Ingeniería Bioquímica y posteriormente fui secretaria, subdirectora técnica de la misma escuela. Después estuve en una posición de coordinadora de investigación científica y tecnológica del instituto, ya en la parte central, y de ahí al tener algunas discrepancias de cómo se manejaba la investigación, decidí salirme del instituto. Y me salí así con la confianza de una persona que no tiene dependientes y que no tiene realmente un problema económico. Sin embargo, con la buena ayuda de un hermano, compañero, amigo que recién murió la semana pasada, pude conseguir un trabajo en la industria farmacéutica a donde entré como superintendente de control de calidad y más o menos 6 meses después fui elevada a gerente de control de calidad. Una experiencia impresionante fue mi universidad de la industria farmacéutica. Ahí aprendí realmente la mayor parte de los conocimientos con los que después tuve posibilidad de seguirme desarrollando en la industria. Eh, el mismo compañero, Pedro, me hizo favor de invitarme cuando él cambió de empresa a que me fuera con él a seguir trabajando. Y ahí entré también en el área de calidad y desarrollo farmacéutico. Él, más o menos 1 año y medio, 2 años después, cambia de empresa, pero a mí ya no me interesa esa otra empresa y me quedo encargada del área de operaciones, que era la posición que él tenía, y 2 meses después me dan la titularidad del área de operaciones. Esta fue la segunda empresa en la que trabajé y de ahí me seguí cada casi 5 años cambiando de empresa. No fueron muchas, pero terminé en los años 90 en lo que entonces se llamaba Sintex, una empresa de mucho prestigio en México, que todos pensamos que el origen de la empresa era mexicano y no, era una empresa de capital norteamericano ubicada en Panamá por razones fiscales. Una empresa muy exitosa que se durmió en sus laureles al final y terminó sin tener realmente productos importantes en el pipeline para eh, el siguiente periodo. Se vinieron abajo sus acciones y terminó siendo comprada por la farmacéutica suiza Roche. No me gustó la compra, nunca me hubiera yo interesado en trabajar en esa empresa y realmente nunca hice una buena empatía con esa empresa, la criticaba yo mucho. Total que en una reunión de fin de año, en 97, yo expreso mis cuestionamientos acerca de algunos conceptos fundamentales de la empresa y causo una reacción muy negativa, de tal forma que al regresar a México le aviso al gerente general de la subsidiaria en México que había pasado eso, que me temía que íbamos a tener reacciones negativas y que no quería que las pasara por mi culpa, ni yo quería verme
sometida a esas condiciones y que entonces yo estaba dispuesta a irme y me pidió que me quedara un año para que yo hiciera la transferencia poco a poco a una persona que ocuparía mi posición. En ese momento estábamos para transferir toda la administración al SAT, se me fue la palabra, al SAP. Y esa transferencia iba a requerir de alguien que se hiciese cargo. Así que esta persona tomó la parte de transferencia al nuevo sistema y yo me quedé manteniendo la producción para que nunca faltara el abastecimiento. Al terminar el año, yo me jubilé de la empresa y da la casualidad que ese amigo mío que me invitó a entrar, cuando esto ocurre, él estaba en otra empresa que también compró Roche y terminamos jubilándonos el mismo día. Él se dedicó a trabajar en una empresa y yo con unos compañeros que también salimos en la misma fecha, fundamos una pequeña empresita de logística y transportación farmacéutica. Y ahí jugamos más o menos 2 años, éramos muchos jefes y pocos indios, no teníamos mucho capital, de tal manera que en un momento dado yo con otro compañero decido formar una empresita también de capacitación, ya por ahí lo de la enseñanza me dominaba, y en esas estábamos cuando me llega una invitación para regresar al instituto. En ese momento el secretario de Educación era el doctor Reyes Tamés, que había sido mi alumno en el doctorado en Ciencias Biológicas, que consideraba que yo tenía el lenguaje de los investigadores, pero también el lenguaje de la empresa, y que me invitaba a ocupar una posición de vinculación en el instituto. Y así regresé al Politécnico, estuve en vinculación por 3 años, luego fui secretaria académica y de ahí me invitaron el doctor Reyes Tamés a la Secretaría de Educación Pública para constituir la Subsecretaría de Educación Media Superior. Este nivel estaba desperdigado, no tenía una razón de ser clara y lo que se hizo en esos 2 años fue definir con precisión cuáles serían los modelos, cuáles serían las formas de considerar a la educación media superior y empezar a modelar un proyecto de modelo educativo para ese nivel. Termina el sexenio, yo regreso al Politécnico, otro trienio como secretaria académica y después en el periodo del licenciado Calderón me designan como directora general del instituto. Me tocó ser la primera mujer, hasta ahorita la única, y da la casualidad que hoy es el 84 aniversario del Instituto Politécnico Nacional. Por la naturaleza de la institución me temo que se va a tardar en haber otra mujer, pero yo tuve la maravillosa oportunidad de serlo, cosa de la que le siento profundamente orgullosa porque yo soy politécnica de hueso colorado. En septiembre del 2014, se inicia un movimiento político en el instituto extraño, pensamos que lo vamos a poder manejar como los que había habido antes. El caso es que no lo pudimos manejar y a mí me solicitaron que dejara el instituto. Lo pedí al presidente, él me había nombrado, yo no podía decir otra cosa más que estoy de acuerdo y salí del Politécnico. Conmocionada, sin entender qué pasaba y sin saber qué hacer con mi vida a esas alturas de la vida, de un día para otro sin proyecto y sin trabajo. Y decidí que, bueno, más o menos después de 1 año de tratarme de recuperar, que tenía que reinventarme y me dediqué a estudiar coaching y a estudiar otras aplicaciones del coaching. Y en esas estaba cuando a alguien que aprecio mucho y que respeto mucho, me pidió mi información para compartirla con el gobierno de Guanajuato. Y algunas semanas después recibí una invitación para entrevistarme con el gobernador electo para esta administración, quien me hizo la invitación para participar con ellos. Me permití decirle que pues, mi edad ya era muy avanzada, que yo no pertenecía al partido,
que yo no tenía interés en participar en el partido y algunas otras características de mi persona y afortunadamente para mí, él no se desistió de la invitación y así llegué a Guanajuato. He recibido una atención maravillosa, una calidez de la gente, un sentido de cooperación maravilloso y la verdad creo que esta será mi actividad profesional de cierre de mi vida profesional y agradezco de corazón a quien me ayudó a llegar aquí, haber tenido esta oportunidad. Por el otro lado, pues soy mujer, protestona, metida en algunas cuestiones de activismo en alguna época de mi vida, muy jovencita, quise ser bailarina, mi papá me lavó el coco sin que yo me diera cuenta y decidí que no, que me gustaba más una carrera. Estuve casada, tengo una hija maravillosa, hermosa, es lo máximo. Es mi hija, pero está muy bien. Y tengo una maravillosa relación con ella. Eh, Me divorcié tiempo después y desde entonces yo mantengo mi actividad profesional y mi actividad de madre ahora ya a sana distancia también, al venirme a Guanajuato. Y actualmente me dedico, pues sí es válida la expresión, 1000% a mi trabajo. Híjole, Yolo, yo creo que es muy poquito el tiempo para escuchar estas historias, esta trayectoria, esta pasión con la que narras tu vida. Se oye muy simple, se oye muy fácil, pero sin duda rescato algunos puntos de los que mencionas, algunos de los retos de una mujer joven en un mundo que yo siempre he dicho, yo soy medio feminista, pero siempre he dicho que este mundo está hecho por mujeres para hombres. Es un mundo de hombres y realmente la competencia es muy desigual. Pero rescato, primero, que veo que naciste en el Politécnico, lo que mencionas de tus padres, eso es como cuando uno nace católico o protestante o judío, ya naciste ahí, mamaste la educación desde niña y ese ámbito y ese ambiente de educación con una madre que platicas que pues trabajaba y le buscaba y no se dejaba hacer la mangoneada o la manejada por el marido, sino ya veías un ejemplo ahí. Rescato el ejemplo de casa, rescato que en tus tiempos complejos o difíciles no te achicaste, sino al contrario, seguías buscando capacitación, seguías buscando entrenarte. Y tú decías, a pesar de mi edad, lo mencionaste hace un segundo, y decía mi abuela que viejos los cerros y reverdecen. Así Yo es. creo que el hecho, nunca te has mantenido ajena a la educación y a la capacitación y al crecerte ante la adversidad. Yo creo que es apasionante escucharte y esa es la parte que a mí me gusta mucho, que las personas que nos siguen, nos ven, encuentren referentes en un mundo tan complicado, en un mundo donde parecería que los liderazgos no existen y personas, mujeres apasionadas, entregadas como tú, dan muestra de que eso también es un fake news, de que no existen liderazgos. Así es que, de verdad, yo me siento muy, muy complacido y muy contento de tenerte esta mañana y perfilando a tu profesión, perfilando a tu pasión, pasaría a al segundo bloque de esta charla de la mañana, en donde curiosamente no creo que haya en el país otra u otro secretario de Educación Pública, ni a nivel federal, ni en los estados, que tenga esa dualidad y esa experiencia profesional pública y privada. Además de tu carrera y tu doctorado de ingeniería bioquímica, sé que participaste en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en la parte de fisioquímica e inmunología. Y hoy estamos en medio de una pandemia, de un virus poco conocido, y hoy tienes manera de combinar tu profesión y tu carrera académica con una situación. Cuéntanos un poquito, tú cómo ves este escenario mundial. Me gustaría que fueras de lo macro a lo local y de este mundo que ha cambiado
y me parece que ya no va a regresar a ser igual nunca. La educación continua, la educación a distancia, en línea, cosas que los millennials traen muy ágiles, pero hay muchas mamás, ya vemos muchos papás preocupados y nos queremos ocupar. Cuéntanos un poquito desde tu profesión de ingeniería bioquímica y de tu cargo como secretaria de Educación este análisis. Yolo, por favor, secretaria. Bueno, todos nos encontramos con sorpresa con una circunstancia de salud que algunos en México pensamos que sería como aquella infección viral que tuvimos con el A1H1 y que en un par de semanas aquello pasaría y que sí iba a haber fallecimientos, pero que en un momento dado podríamos regresar a las actividades con cierta facilidad. Sin embargo, la información que llega de lo que pasa en otros países nos va mostrando que la epidemiología de este virus pues no es tan simple como la que se ha visto en algunas virosis que han pasado. No llega a la circunstancia de un ébola, pero tampoco es tan suavecito como el tipo de la 1H1 o el SARS. Entonces, vamos aprendiendo dolorosamente cómo ir reaccionando ante esta que se convirtió de una cuestión local en China a una pandemia. Lo de pandemia, que sea un número grande de países que esté afectado, pues le vino muy bien porque se distribuyó muy rápidamente y ha abarcado casi a la totalidad del mundo. Tenemos muchas ideas preconcebidas respecto a cómo nos debemos comportar ante este tipo de cosas y aún a los mismos representantes mundiales de la salud les ha costado ir dejando estas concepciones porque nos ha enseñado este virus cosas a las que no estábamos acostumbradas en virosis previas. Uno, su gran capacidad de contagio, es muy fácil contagiarse y hay aquella idea de que si el tapabocas sí o el tapabocas no, que si se queda en el aire y flota en el aire, no se queda en el aire ni flota en el aire, que si tenemos que buscar la inmunidad de manada. La verdad es que para todas aquellas reacciones ante agentes extraños necesitamos generar inmunidad, es decir, la respuesta de nuestro cuerpo ante esos agentes extraños. Todos tenemos defensas en mayor o menor grado, pero nuestras defensas nunca han estado expuestas a este virus y por tanto pueden combatirlo, pero no son específicas para él. Entonces, hemos estado en este proceso de aislamiento como la manera de prevenir no el contagio solamente, sino prevenir que los sistemas sanitarios se saturen si es que nos contagiamos demasiados al mismo tiempo y las instalaciones y los servicios no son suficientes para atendernos adecuadamente a todos. Entonces, este concepto del aislamiento no es para que nunca nos contagiemos, es para que nos vayamos contagiando de a poquito y los servicios sanitarios nos puedan atender. En ese sentido, me parece que ha sido una decisión muy atinada buscar esta dosificación del problema frente a los servicios sanitarios. No se tenía idea de qué grado de contagio tan terrible iba a tener. Y yo me acuerdo que cuando se tomó la decisión de irnos al aislamiento en marzo, en el estado de Guanajuato, muy sabiamente empezamos una semana antes, pero estábamos muy tranquilos porque se pensaba, aunque ya habíamos visto algunas cosas en China y en otros países, pero se pensaba que para el término de la semana de Pascua regresábamos a las escuelas. Y sorpresa, ¿verdad? Porque todavía seguimos aquello de dentro de 2 semanas y dentro de 2 semanas y dentro de 2 semanas. Vamos a regresar, pero todavía no sabemos cuándo. Y vamos a regresar y no sabemos con qué nivel de contagio cuasi permanente vamos a estar de aquí en adelante.
hasta que se genere suficiente inmunidad en la población, de tal forma que el virus ya no tenga en quién entrar para reproducirse y termine la pandemia. Pero no quiere decir que desaparecerá para siempre, sino que podrá reaparecer más adelante en otros brotes. Entonces, hay una serie de modelos matemáticos que pronuncian que va a haber un rebote muy fuerte y más agresivo que el que estamos viviendo ahorita, porque va a ser con mayor carga viral, etc. Hay otros modelos que dicen que, bueno, va a haber otro rebote, pero de menor intensidad y luego otro. En fin, estamos aprendiendo a vivir con este virus y no hay nada escrito en piedra que tengamos la certeza de que así va a ser. Simplemente esto nos está poniendo enfrente a algo que ya se decía desde hace mucho tiempo. No sobrevive el más fuerte, sobrevive el que mejor se adapta. Y aquí el primer aprendizaje que tenemos que tener muy claro es que tenemos que aprender a adaptarnos a las circunstancias que el entorno nos plantea. Y eso nos lleva a algo que está siendo de mucho impacto en la sociedad. Vamos a vivir de manera diferente. Vamos a tener que darle más énfasis a los aspectos de salud. Es decir, cuidar nuestras actividades para que favorezcan un buen estado de salud, nuestra alimentación, el ejercicio, etcétera. Y esto nos lleva también a que en las escuelas vamos a tener que trabajar de otra manera para estar preparados para cuando vuelva a aparecer y ya sepamos cómo reaccionar, no como en esta primera vez que reaccionamos en un gran esfuerzo de adaptación, contrarreloj y sin estar preparados, como nadie en el mundo estaba preparado para afrontar este virus. Oye, secretaria, yo quisiera en esa parte, ahora me pongo como ciudadano inquieto, que no conozco las tripas de lo que ocurre dentro de gobierno y es una inquietud, porque como te decía al inicio de la charla, a veces nos imaginamos como ciudadanos que adentro en gobierno tienen una bolita mágica o tienen varitas mágicas y hacen elucubraciones para tomar decisiones. Y la verdad es que no es cierto. ¿Qué, ¿Cómo se reúnen la secretaria de Educación con el gobernador, con el sistema de salud del Estado? ¿Cómo hacen estas sesiones de análisis, de revisión, de preparación? Porque tú ahorita comentas, la verdad es que no sabemos cuándo vamos a regresar y cómo vamos a regresar, porque no es una situación de Guanajuato, no es una situación de México, es una situación global. Y como bien lo comentas, estamos aprendiendo. A veces los que estamos en casa, que somos la mayoría, y vemos a los hijos ya desesperados, algunos enfrente de la computadora, los que tienen la fortuna de tener clases en línea, porque también hay que entender, papás, que no todos tenemos esa bendición y esa posibilidad. Pero el hecho de que mamá, papá esté en la casa, se empieza a generar una tensión, el hijo ya se desesperó, la hija ya quiere salirse y dice es que el gobierno no está haciendo nada. Es que esto no es de que el gobierno haga o decrete o diga vamos a regresar. ¿Cómo funciona adentro del gobierno? ¿Qué está pensando el gobernador? Porque a mí y no te estoy dando coba ni al gobernador ni a Guanajuato, tampoco pertenezco a ningún partido político, y a mí me gustaría decirles que felicito la decisión que a pesar de que el gobierno federal decía, ya vamos a regresar, Guanajuato se apretó el cinturón cargando un costo político y una crítica social en muchos de los casos y dijo, primero está la salud de los niños y las familias antes que otra cosa. ¿Cómo funciona esto, secretaria? Mira, yo creo que aquí en el estado, afortunadamente, hemos estado registrando con veracidad y publicando con veracidad los casos de los que se tiene conocimiento de personas contagiadas, así como de fatalidades. Hay, sin embargo, un componente muy difícil de valorar, que es el de aquellos que están contagiados pero asintomáticos, porque ellos no van y te dicen, oiga, yo ya estoy contagiado, porque como no tienen síntomas, no lo saben. Entonces enfrentamos un margen de incertidumbre, de desconocimiento de cuántos son esos que están contagiados pero asintomáticos. Sin embargo, el
registrar realmente cuántos sí infectados se conocen y cuántas defunciones se conocen, da pauta para también estimar con modelos matemáticos cómo va la curva en el estado y poder estimar, porque tampoco se puede definir con precisión, cuándo puede empezar a descender la curva y en función de eso decir cuándo podríamos reactivar. Hay un balance muy difícil de mantener y que obviamente tiene muchas facetas, que es en un lado la salud y en otro lado la estabilidad económica, no solo del Estado, de las familias individualmente. Y eso es muy difícil de mantener. Se han identificado las llamadas actividades esenciales que obviamente se han mantenido a lo largo de todo este periodo, pero hay otras que se han suspendido y mucha gente está afectada por esa situación. Sin embargo, el gobierno no es ignorante de eso. Ya ha desarrollado una serie de planes de apoyo para todos aquellos que están enfrentando situaciones difíciles por la imposibilidad de trabajar y generar su sustento. En esta condición, afortunadamente, estas medidas que se han tomado de suspender las actividades mayoritariamente y mantenernos en casa han permitido que la cantidad de enfermos que van aflorando por contagio esté dentro del margen de la capacidad del sistema sanitario del Estado y han estado pudiéndose atender cuidadosamente. Esto no evita las defunciones, por supuesto, porque el cuerpo al que el virus llega es desde un hombre o una mujer sanos y en buenas condiciones, al de un hombre o mujer joven, pero con obesidad o con otros problemas de salud, o al de una persona de mayor edad que también tiene estas comorbilidades que dificultan el resistirse al efecto del virus. Eh, ¿Qué es lo que se está haciendo? Mantener hasta donde es posible el equilibrio y, por ejemplo, van a reactivarse algunas áreas que además favorecen el empleo y que van a permitir a una buena proporción de la población empezar a resolver la situación económica. Tenemos una relación mundial, no vivimos aislados y entonces toda la actividad automotriz es una de las que se va a reactivar y aquellos proveedores de insumos para la actividad automotriz, porque si no tampoco podría trabajar. Y esto porque es una cadena que nos conduce a través de los tratados internacionales a obligaciones que como país tenemos que cumplir. Y mientras tanto, los demás permanecemos en aislamiento. Hay todavía mucha gente que como no tiene fallecimientos cercanos, no cree que esto es en serio. Hay mucha gente que dice, si el gobierno lo dice, entonces no ha de ser cierto, y se arriesga. Ha sido muy difícil convencer a la gente de mantenerse en casa. Sin embargo, debo decir que algunos los entiendo. Si pensamos en aquellas familias de los padres más 3 hijos en un departamento de interés social, no hay espacio vital suficiente para estar en aislamiento. Hay necesidad de salir porque si no la situación interna se carga tanto que es imposible mantenerla. Aun cuando se ha tenido un buen respeto del aislamiento, sí sabemos y se ha medido del aumento de la violencia intrafamiliar. Eh, los padres desesperados porque ya perdieron su empleo no tienen humor para estar atendiendo a los niños de tiempo completo. Y menos si además les tienen que ayudar en cuestiones escolares que a veces ellos mismos no tuvieron la oportunidad de aprender. No podemos ignorar eso, eso es cierto. La mayoría de los hogares no tienen señal de internet ni equipos como para trabajar en las plataformas. A lo más que se llega es a los teléfonos inteligentes que han sido de una utilidad maravillosa, ya sea a través de WhatsApp, algo de las redes sociales y correo electrónico. Eso nos ha ayudado mucho a mantener el contacto con las familias y con los alumnos. Pero la verdad es que la situación pescó el mundo de improviso, pero en este país nos pescó sin tener, uno, las condiciones de señal de internet
armónicamente distribuido en el país. 2, sin tener en las familias armónicamente en todo el país distribuida la presencia de equipos para trabajar en línea. Y 3, sin tener al personal del magisterio adecuadamente capacitado para trabajar a distancia. Ya no digas en plataforma, que hay muchos que ya han ido aprendiendo, pero no estamos preparados para trabajar a distancia. La historia de la educación en México ha sido presencial y ha ido una gran resistencia, por muchas razones, entendibles la mayoría, a transitar a esa forma de trabajo a distancia. Hace muchos años existía aquello de la educación por correspondencia, pero eran tiempos en que la velocidad de todo era, no sé, la centésima parte de lo que tenemos ahora. Y uno podía esperar a que llegara el sobre con las instrucciones de lo que iba a aprender para que un mes después o una semana después llegara otra instrucción. Ya no. Yo creo que el tiempo ya nos está comiendo. Yo creo, secretaria, que vamos a tener que hacer una segunda entrevista y una segunda participación porque hay muchísimas preguntas y no quiero que las personas que amablemente nos las enviaron quedaran con la duda de si las hice o no las hice. Muchas de ellas están contestadas en tu participación, en la exposición, como es, todo el mundo preguntó cuándo vamos a regresar, ya lo has No contestado. sabemos. La segunda también las acomodé por orden de repetición de preguntas. La segunda fue, ¿el inicio de clases será presencial o virtual? Y si ya hay fecha, ya lo contestaste también. No hay una precisión, pero entiendo, y aquí hago una acotación, entiendo que sí se están preparando el magisterio con ustedes para ver qué alternativas hay. Quiero entender eso, ¿verdad? Lo Sí, comentaste. sí. La idea es que ampliemos la capacitación para trabajar a distancia, no solo a través de plataformas, porque no vamos a poder en unas semanas instalar internet en todos lados ni dotar de equipo a la gente, pero sí otras formas de trabajar a distancia, como sería el uso de la televisión y otros materiales que físicamente estamos haciendo llegar a las casas. Correcto. Hay otras preguntas en donde dice, quieren entender la diferencia de la educación pública y la educación privada, que ambas se rigen bajo el paraguas de la SEP nacional, de la SEP estatal, porque somos estados autónomos, y quieren entender esa explicación y la injerencia de la Secretaria de Educación Pública del Estado, hasta dónde tiene fuerza o poder en ambos, en el público y en el privado. ¿Nos puedes explicar rapidito esa parte? Sí, estas escuelas privadas trabajan bajo un acuerdo que se llama Reconocimiento Oficial de Validez de Estudios. Es decir, la SEC revisa qué se propone enseñar y cómo se propone enseñarlo, en qué instalaciones y con qué maestros, y autoriza que funcione. En esta circunstancia tenemos una gran dificultad. Cuando están en las escuelas hay una supervisión que va y ve que se esté cumpliendo con esos acuerdos. En esta ocasión es difícil porque los niños no están en las escuelas, los maestros no están en las escuelas, no podemos ejercer la supervisión para ver que efectivamente sigan proveyendo del servicio educativo. En las escuelas privadas hay algo muy importante y es que la relación con los padres de familia es un acuerdo comercial del que solo son responsables la escuela y los padres de familia. Si la escuela cumple o no cumple en condiciones normales, pues nosotros lo detectamos a través de la supervisión. En este momento, si las escuelas continúan dando el servicio educativo a distancia, por la modalidad que sea, pero lo continúan dando, es parte de la responsabilidad ética de esas escuelas. Nosotros no podemos ir casa por casa a ver si todos los niños lo están recibiendo o no. Muchas escuelas no lo han dado porque no estaban preparados y no supieron reaccionar. Pero de eso se dan cuenta los padres de familia que pueden levantar sus quejas ante la Procuraduría del Consumidor, porque ahí lo que tenemos es una falla en el cumplimiento del acuerdo comercial por parte de las escuelas.
o si la calidad de lo que están ofreciendo de servicio no es satisfactorio, es lo mismo, tendrán que protestar porque no están cumpliendo con el servicio, pero también eso nos lo pueden informar. No tenemos posibilidad de intervenir sobre el acuerdo comercial, queda fuera de nuestra autoridad, pero sí podemos intervenir en reaccionar frente a esas escuelas si tenemos evidencias de que no están dando el servicio educativo. Que si los maestros preguntan si pagan o no pagan, perdón, nosotros no les podemos decir. Ellos tienen que tomar la decisión porque es un acuerdo particular con otro particular. ¿Qué pasa? Si yo soy madre de familia y veo que la escuela sí me está dando el servicio, sus maestros le están atendiendo a mi hijo y al de mi amiguito y al de mi amiguito, bueno, sí tengo que pagarles porque si no, ¿cómo pagan a esos maestros? Tengo que pagarles porque si no, ¿cómo mantienen la escuela para cuando regresemos a las aulas? Pero si no me están dando el servicio, pues yo tengo que decidir qué hago en esa circunstancia. Importantísima esa aclaración, secretaria, porque hay confusión y en Claro. la desinformación ya llegaron WhatsApps, ya llegaron memes en donde dicen el gobierno no está actuando y en la escuela privada fulanita me están cobrando y ni estamos haciendo nada. No es entonces una responsabilidad o tutela de la SEP o de la SEP, es un tema de particulares entonces. Correcto. Pero sí llamamos a la ecuanimidad, dijéramos, porque si las escuelas sí están dando el servicio porque cuentan con plataformas y los niños de cierto nivel socioeconómico cuentan con equipos y señal y están trabajando, pues hay que remunerar ese trabajo. Correcto. El problema es aquellas escuelas que no tienen los niveles de institucionalidad o de profesorado como para cumplir ahorita en la educación a distancia. Ahí sí los padres tienen que reclamar y reclamar a través de la Procuraduría del Consumidor, porque son consumidores de esos que ofrecen el servicio. Y aquí vienen ligadas dos preguntas, secretaria, en donde dicen, ok, y tengo las dos preguntas, quien no está recibiendo esa contraprestación, ese servicio, y quien sí lo está dando. Y para ambos coincide la misma pregunta de mamás y papás, en donde me preguntan, más bien me llegan las preguntas para hacerte, secretaria, la pregunta, ¿qué pasa con los certificados, los que están terminando la primaria, los que están terminando la secundaria o la preparatoria? ¿Qué va a pasar con la acreditación del semestre? ¿Se va a perder? ¿No se va a perder? Esa es la primera. La segunda, dentro de este mismo bloque de preguntas, es ¿a quién acudo para el caso de mis certificados para poderme inscribir en una nueva escuela? Porque muchos que terminan la primaria tenían contemplado cambiarse de escuela. ¿Cómo van a hacer la inscripción? También entendería, de acuerdo a lo que explicas, que eso depende de la escuela privada o pública que ofrece los espacios, ¿verdad? ¿Y qué pasaría con la documentación? ¿Ustedes siguen trabajando en la parte administrativa? Sí, ¿Qué pasa claro. con la documentación? En esas dos preguntas. A nivel nacional, la postura es vamos a facilitar todo lo que sea posible para que los estudiantes que tienen cambio de nivel no se vean afectados, ni siquiera a la entrada a nivel superior. En los niveles en que no hay exámenes de admisión en la educación pública, se han pospuesto los exámenes porque no hay condiciones para hacerlos. Esos se hacen presenciales y generalmente son de grandes números de estudiantes. Están suspendidos hasta que se defina cuándo los podemos hacer porque las condiciones de seguridad lo permiten. Está suspendida la definición de la fecha de inicio del siguiente semestre, del siguiente ciclo escolar. Así que todavía no hay presión para eso. Y por último, se va a cerrar el ciclo escolar con una evaluación sui generis por las condiciones en que estamos. Cada estado está analizando esto. Normalmente hay un acuerdo nacional de evaluación en el que los estados con la Secretaría
establecemos una forma en que vamos a llevar la evaluación en cada ciclo escolar. Aquí se Público y trastocó. privado. Sí, claro, es lo mismo. Entonces, está por definirse si hay acuerdo o no, pero cada estado está viendo cómo. Una posibilidad que todavía no es definitiva, quiero que quede claro, una posibilidad es de cada estudiante tomar el promedio de las calificaciones que obtuvo en las dos evaluaciones de este ciclo escolar, primero y segundo periodo de evaluaciones. Y con ese promedio, a través de la apreciación que los maestros hagan de cómo se relacionaron con los niños y cómo trabajaron, modelar esa calificación y definir con cuánto queda cada alumno. No está definido totalmente porque ¿qué pasa con los chicos con los que nunca tuvimos contacto? No los podemos descartar. Otra posibilidad es simplemente el promedio de las dos calificaciones sin mayor modulación y cerrar el ciclo escolar a distancia. Está previsto que cuando vayamos a iniciar el siguiente ciclo escolar, unas semanas antes las vamos a dedicar a evaluar cómo están en realidad los niños y tomar ese periodo como un periodo de nivelación académica y de otra cosa muy importante, de recuperación emocional. Tenemos un problema en el campo emocional muy importante. Los niños Resiliencia. están tan o más estresados que los adultos y han tenido pérdidas insustituibles. Perdieron la oportunidad de salir de su casa e ir a la escuela. En la escuela pública, algunos perdieron la oportunidad de un alimento fuerte al día. Perdieron la posibilidad de estar con sus amigos, de jugar, De de una ser felices. graduación. Las graduaciones están suspendidas. A lo mejor cada escuela va a poder hacer su graduación, no sé, en enero o en marzo, quién sabe, y recuperar. Pero con los que cambian de escuela, pues es difícil recuperarlas. Pero así es, nos tocó vivir algo inédito y tenemos que aceptarlo. Es un hecho de la realidad, no lo podemos cambiar. El criterio de la Secretaría de Educación, primero la salud, Así es, para definitivamente. docentes y para alumnos. Para todos los trabajadores del sistema educativo. Pues, Todos. secretaria, hay muchísimas preguntas más. La mayoría, insisto, afortunadamente están contestadas en la narrativa. Hay quien está preguntando también en Irapuato, en Celaya. Afortunadamente nos ven. También hay quien está diciendo que afortunados en Guanajuato que tenemos una secretaria al alcance de todos, que te mandan muchísimo felicitación. Nos están llegando muchas felicitaciones. Gracias. Primero por ser mujer, segundo por la narrativa que diste y tercera por prestarte a este tipo de encuentros porque dicen que hay otros secretarios o secretarias que son inalcanzables. Hay quien está preguntando también el tema de innovación, qué tanto hoy mueve el tapete para la Secretaría de Educación Pública y la Media Superior con Eusebio, el tema de innovación, están preguntando mucho hacia dónde van a cambiar estos modelos tradicionales con esta pandemia. ¿Alguna conclusión de esto, secretaria, de este punto en específico? Estamos aprendiendo que vamos a tener posiblemente más periodos de aislamiento. Por tanto, tenemos que salir con modelos que atiendan lo sustancial, lo indispensable, para que combinando clases presenciales con otras modalidades, logremos formar a los niños y a los ciudadanos que necesitamos para que sean capaces de desempeñarse como personas de bien y ser felices. Tenemos que aprender mucho. Excelente. Bueno, secretaria, pues el tiempo lamentablemente se nos terminó. Es apasionante aquí tenerte en este espacio. Nos gustaría una última conclusión como ciudadana, como persona, como madre, como ciudadana y otro como funcionaria con la visión del gobernador Diego Sinoé y de la Secretaría de Educación Pública, sobre todo con un mensaje a los papás, y hay muchos jóvenes niños que nos están viendo. ¿Qué nos dejarías en esas dos visiones, como ciudadana y como funcionaria, para darle tranquilidad a los papás y a los estudiantes y a los maestros también? Yo creo que es un momento en que todos tenemos que sacar el temple que tenemos.
El temple es esa capacidad de al mal tiempo buena cara, al mal tiempo aprendizajes, al mal tiempo saberse adaptar. Nunca habíamos vivido esto. Por lo menos estas generaciones que estamos ahorita en el mundo, ya casi no quedan los que vivieron la fiebre española, así que la peste española ya no quedan. Esto nos está tocando por primera vez y tenemos que aprender de ello y aprovechar los aprendizajes, no echarlos en una bolsa vacía. Segundo, creo que mi apreciación de lo que se está haciendo en Guanajuato lo puedo resumir en una frase. Estoy profundamente orgullosa de tener un gobernador para que es un placer trabajar y lo admiro. No podría trabajar para alguien a quien no admirara y respetara. Ha tenido el valor de afrontar la situación, dejándose asesorar, tomando decisiones valientes y poniéndose en los zapatos de los ciudadanos de a pie. En la parte educativa estamos aprendiendo. Este ciclo escolar no se pierde, este ciclo escolar no se va a la basura. Ya teníamos trabajadas 2/3 partes y en el peor de los escenarios, si no lográramos que los estudiantes de cualquier nivel aprendiesen en este ciclo escolar todo lo que estaba planeado, el mundo no se acaba. Su salud es más importante, la de su familia es más importante. Y eso que les faltó, lo vamos a poder aprender en los siguientes ciclos y sobre todo, si tanto nos interesa aprender, haremos personalmente el esfuerzo necesario para recuperar lo que en condiciones normales hubiéramos aprendido. Doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, de verdad, mil gracias por este espacio. Estoy seguro que las personas que te escucharon, las personas que aprendieron el día de hoy, lo valoran muchísimo. Van a seguir habiendo preguntas. Este video se quedará grabado en las redes sociales y pues de eso se trata. Como lo dije al principio, esto no es un programa de entretenimiento ni de revista. Esto es un acercamiento de personas como tú, de personas importantes que pueden dar información fidedigna, valiosa y que pueden generar tranquilidad. Tenemos un gran país apasionante, una gran familia mexicana de la cual debemos de seguir aprendiendo y debemos de seguirnos integrando. Y yo he dicho que este coronavirus lo que nos debe de regresar es a ser humanos, volver a ser humanos y regresar la capacidad de asombro que la habíamos perdido. Hablábamos de estadísticas y hoy volvemos a hablar de personas. Así es que, doctora Yolosóchitl, con todo mi cariño, mi corazón, mil gracias por este espacio y ojalá podamos tener la oportunidad antes de renovar actividades que nos puedas mantener informados por este medio. Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño y que tengas un bonito día. Muchas gracias, Jorge, por la oportunidad. A los compañeros del Estado de Guanajuato, siéntanse con la confianza de buscarme a través de la página de la Secretaría de Educación. Yo soy un funcionario público, un servidor público. Estoy a su servicio, de tal manera que me pueden localizar a través de la página. Y gracias a ti por la oportunidad y cuenta conmigo en lo que yo pueda apoyar. Con mucho gusto. Muchas gracias. Feliz día. Gracias a todos, que tengan bonito día. Acuérdense, levántense temprano, báñense, no anden fodongos. Mujeres, píntense un poquito, hombres, rasúrense, no contaminen más el ambiente en casa, al contrario, pongan buena música, hagan disciplina, no estén comiendo todo el día y vamos a salir de esto juntos. Gracias, que Dios los bendiga, ánimo y muchísimas gracias a todos. Gracias, Yolo. Hasta luego.